Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es Habla fe. En la palabra de Dios vemos acerca de este tema de la fe, que es muy importante para nuestro caminar en la vida cristiana. La Escritura dice, por fe andamos y no por vista. Entonces, todos los días tenemos que hacer uso de la fe. Es importante. Pero así como es importante la fe, también es importante la palabra. Cuando Dios creó este mundo, todo cuanto existe en este mundo, lo visible, lo invisible, sean principados, tronos, potestades, dominios, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Eso dice la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dios creó todo lo que vemos, todo lo que existe fue creado por medio de la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue hecha la luz. Dios dijo, sean las plantas, y las plantas fueron hechas. Y Dios dijo, sean los animales, y los animales fueron hechos. Finalmente dijo, hagamos al hombre, y el hombre fue hecho por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de fe. Dios mismo está lleno de fe y su palabra está lleno de fe. Es la palabra de Dios que creó todo lo existente, todo lo que nosotros podemos ver, oír, sentir, todo lo que está en el mundo natural, físico, fue hecho por la palabra de Dios. Aún el mundo invisible fue hecho por la palabra de Dios. Es importante que conozcamos que todo fue creado por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay fe. Dios está lleno de fe y su palabra está lleno de fe. Cuando Jesús estaba en su ministerio, él estaba andando por el campo, vio a lo lejos una higuera y él sentía hambre, por eso es que él se acercó a esta higuera porque había hojas, y cuando llegó a la higuera vio que no había fruto. Entonces Jesús dijo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. O sea, declaró una palabra Jesús y continuaron su camino con sus discípulos. Al día siguiente, ellos regresaban por el mismo camino y Pedro se dio cuenta de algo al mirar a la higuera. Vio que esta higuera se había secado desde sus raíces. Entonces le dijo a Jesús, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde sus raíces. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca de hablar. Les estaba enseñando del poder que tenía la palabra. Ellos hasta ese momento no estaban dándole la importancia debida a la palabra. Fue así que con esta experiencia Jesús les trató de enseñar cuán importante era la palabra. Una palabra que es declarada, una palabra que es decretada. Ese es el mensaje que estaba tratando de transmitir Jesús a sus discípulos. Hoy en día, pues, muchos a veces escuchan la voz de un doctor, este es tu diagnóstico, y algunos se ponen tristes.
se ponen tristes porque ellos están validando la palabra de un doctor. Y mucho más si el doctor les dice, vas a tener pocos días de vida. Esas personas que creen en esa afirmación ya empiezan a preparar su funeral, se ponen tristes. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios jamás te va a hablar de muerte, de enfermedad, de fracaso, de necesidad. La palabra de Dios no contiene eso. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, siempre la palabra habla de abundancia, habla de provisión, habla de protección. Cuando Pablo dice, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, habla que nuestras necesidades son suplidas. La palabra no está diciendo, voy a traer enfermedad sobre tu vida, voy a traer dolor, voy a traer miseria, voy a traer escasez. Eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a traer buenas noticias. La palabra de Dios siempre va a expresar ese favor de Dios que nos ha sido concedido a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura también dice, en la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este texto habla acerca del corazón y de la boca. Dos cosas, acerca del corazón y de la boca. Cuando está hablando del corazón, está hablando de nuestras creencias. Está hablando de lo que creemos, porque dice con el corazón se cree. Entonces es con el corazón que creemos. Pero también habla algo más. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con la boca confesamos, con el corazón creemos. Y estos dos, tanto lo que tú crees y lo que confiesas, van juntos, no están separados. Por eso es que algunos dicen, este calor me está matando, no hay trabajo, o esta enfermedad me está consumiendo día a día. Y sabes qué, esta palabra que ellos declaran, que es una expresión negativa, en algunos funciona y en otros no. ¿Y por qué en algunos funciona, estas declaraciones negativas funcionan y en otros no? La diferencia está, los que creen son los que reciben de esas expresiones negativas que han puesto en su boca. Si ellos han dicho, esta enfermedad me está consumiendo, seguro que los está consumiendo esa enfermedad, porque ellos creen en eso. O sea, va acompañado la declaración con las creencias. Y en los que no creen y confiesan eso, no pasa nada. Pero eso no desarrolla tampoco una buena actitud, sino estas personas tienen una actitud negativa. En ese sentido, no está bien eso. Nosotros deberíamos, los cristianos, tener la actitud correcta. Nuestras declaraciones deben ir acompañadas de una creencia correcta. Si tus creencias son negativas o incorrectas, tu boca también hablará negativamente. Y eso no te va a ayudar. Nuestras creencias siempre están juntas con nuestra confesión. Jesús, después de esta experiencia de la higuera, Él les dice a sus discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
si no creyere que será hecho lo que dice. Hay que creer que será hecho lo que decimos. Amén. Hay que creer que será hecho lo que decimos. Tú tienes que creer que será hecho lo que dices. Ahora, no voy a poner en mi boca cualquier confesión. En mi boca tengo que poner la confesión correcta. Tengo que poner la confesión de lo que dice la palabra de Dios. Tengo que poner en mi boca lo que dice la palabra de Cristo. Porque la Escritura también dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso dice en la versión Reina Valera, en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero en el original no dice la palabra de Dios. En el original dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. En el griego Christos. Ese texto está hablando que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por eso es que ya Pablo más adelante en la carta de Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tú puedes tener la palabra de Dios, pero la Escritura habla de forma más específica que tenemos que tener la palabra de Cristo. Cuando uno va a la Escritura va a encontrar la ley y la fe. Y estamos diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y Pablo dice en la carta de Gálatas, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Por eso es que yo tengo que saber qué es lo que estoy escuchando. Si estoy escuchando ley, si estoy escuchando regulaciones, eso no es la palabra de Cristo. Sí, todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Cristo. Entonces, ¿Cristo no es Dios? No, Cristo es Dios. Pero el que ha dado su vida por nosotros ha sido Él. Él derramó su sangre preciosa ahí en el Calvario. Es Jesús quien dio su vida. Es Jesús el que cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es Jesús quien nos impartió vida. Es por Jesús el que recibimos la sanidad. Y la predicación de la primera iglesia cristiana, si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, ellos hablaban acerca de Cristo. En el nombre de Jesús, levántate y anda, siempre usando el nombre de Cristo, honrando el nombre de Cristo. Cuando Jesús les dijo en Marcos 11, 22, 23, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, nuevamente, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, muchos creyentes a veces le están hablando a Dios acerca de sus problemas. Señor, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad, o aparta de mí esta enfermedad, Señor, o sácame de este problema económico que tengo. No tengo trabajo, me falta esto o aquello. Y empiezan a hablarle a Dios acerca de su problema, cuando deberíamos hablarle al problema, pero hablarle al problema acerca de lo que dice la palabra de Dios. Si es un asunto económico, digo, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le estoy hablando a la necesidad, le estoy diciendo, mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si es un asunto de salud, digo, por su llaga, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Le estoy hablando al problema. Si es un asunto de hijos que todavía no vienen al Evangelio, digo, pues yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy creyendo en las promesas de Dios. Estoy hablando lo que creo.
Estoy poniendo en mi boca esa creencia, lo estoy poniendo en mi boca, lo estoy decretando, lo estoy confesando día a día. Si es un asunto de pecado, digo, he sido justificado gratuitamente por su gracia. Estoy decretando, estoy confesando porque esa confesión de identidad, de quién soy en Cristo, eso va a afectar, va a tener efectos sobre mis acciones, sobre mi conducta, sobre mi comportamiento. Porque si no tengo la creencia correcta, tampoco mi confesión será correcta y tampoco mis acciones corresponderán a esa creencia. Entonces, por eso es importante que pueda tener la creencia correcta, pero también que yo le pueda hablar al problema. Y tengo que hablarle al problema día a día, día a día. Tienes que hablarle al problema. Por fe andamos, no por vista. Tú, si has entrado a la vida cristiana, tienes que empezar a andar en fe, hablar fe, hermano, hablar lo que crees. Todos los días, sí, todos los días. Hermano, yo no me canso de declarar, soy justicia de Dios en Cristo, soy justicia de Dios en Cristo. Si tú estás confesando eso, mira, lo que se va a extinguir de tu vida es ese deseo de pecar, ese deseo de estar inclinado a hacer lo malo. Empieza a declarar que eres justo. No digas que soy pecador. Si tú estás creyendo que eres pecador, tus acciones también van a corresponder a eso. Hay que hablarle al problema, pero hay que hablarle lo que dice la palabra de Cristo. No te estoy diciendo que te metas a la ley, porque si tú te pones bajo la ley vas a pecar, hermano. Vas a pecar, vas a tratar de ser santo, de buscar integridad poniéndote bajo la ley. Lo que vas a hacer es pecar, porque la ley no te hace santo, ni justo, ni bueno. Lo que te hace justo, santo y bueno es la gracia. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Las palabras de Cristo llevan fe. Una vez más voy a mencionar. Las palabras de Cristo llevan fe. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si tú estás oyendo palabra de Cristo, estás poniendo en tu corazón la palabra de Cristo, día a día, amén. Esa palabra de Cristo lleva fe. Es que la palabra de Cristo contiene fe. La palabra de Cristo lleva fe. La palabra de Cristo está lleno de fe. Entonces, por eso es que tienes que tener la palabra de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos la fe de Cristo. Algunos quieren buscar esa fe. Dios ya ha puesto esa fe en nuestras vidas. Dios, a través de la obra de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones, Dios depositó en nosotros su Espíritu. Y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, la fe ya está en nosotros. Tú no tienes que buscar, tú no tienes que aumentar tu fe. Dios ya ha puesto la fe en ti a través de su Santo Espíritu. Dios ha depositado todo. Ese favor de Él lo ha depositado ya en nuestro espíritu. Ahí está la fe. Necesitamos, sí, hacer uso de esa fe. Amén. Necesitamos usar la fe que ya está en nosotros. Esa fe ya está en nosotros. Después que Jesús maldice a la higuera, y antes que diga, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, hay un texto ahí intermedio que dice, tened fe en Dios. Pero en el original dice, tened la clase de fe de Dios. Eso dice en el original, tened la clase de fe de Dios. Gálatas 2:20 dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en mi vida, está diciendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú tienes ya la fe del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo de Dios con el cual Él hizo los milagros, las sanidades, levantó los muertos, dio vista a los ciegos, creó este mundo. Tú tienes esa fe del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo de Dios ya está en ti. Si tú has nacido de nuevo, tienes la fe del Hijo de Dios. Lo que sí necesitamos hacer es usar esa fe del Hijo de Dios. Necesitamos usar la fe del Hijo de Dios. Sí, hay una fe que nosotros tenemos, la fe con la cual hemos puesto nuestra mirada en lo que Jesús hizo, pero estamos hablando ahora la fe del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo de Dios ha sido depositado en nuestro espíritu. Solamente lo tenemos que usar esa fe. Cuando empezamos a usarlo, vas a empezar a caminar en victoria, en triunfo. Las cosas van a mejorar en tu caminar como cristiano, como cristiana. Algunos están diciendo, eso depende, ¿no? Porque yo no tengo la fe que tiene ese ministro, yo no tengo la fe que tiene esa ministra, esa mujer. Hay algunos que tienen una fe grande, pero la Escritura, ¿sabe qué dice? En Romanos 12, versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios ha repartido una medida de fe. Algunos están pensando, ya están categorizando, diciendo, a algunos Dios le ha dado más y a otros les ha dado menos. Algunos están pensando que Dios le ha dado un cucharón de fe a unos, a otros le ha dado una cuchara, a otros le ha dado una cucharita, a otros le ha dado un gotero. Y algunos están pensando que tienen ese gotero. Poca fe. Pero no es así. Cuando Dios da en abundancia. Cuando dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios nos ha dado también una medida de fe abundante. A nosotros nos ha sido dado la fe de un cucharón, o sea, abundante. No te ha dado la de un gotero. Entonces lo que sí necesitamos hacer es usar debidamente esa fe. La fe involucra la confesión, o sea, no está apartado de tu confesión. Tu fe tiene que ir acompañado con la confesión. Todos los días, lo que tú crees, ponlo a tu boca. Lo que crees, ponlo a tu boca. Dios nos ha dado, pero algunos dicen, pero en la Escritura dice que un centurión se encontró con Jesús. Jesús admiró la fe. Dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando Jesús va a la cruz y él hace esta declaración, consumado es, recién ahí estableció el término del viejo pacto y el inicio del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto tuvo sus efectos después de la crucifixión de Cristo. Las personas que antes de eso usaron la fe, porque Jesús ahí admiró la fe pues, de este centurión, que dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe que tenían de estos hombres era una fe humana, que creían en las promesas de Dios. Pero cuando se inicia el nuevo pacto, hay una gran diferencia, que Dios pone en nosotros, a través de su Espíritu, pone la fe del Hijo de Dios. Eso es la fe que tú tienes ahora, que está en tu vida. No lo tienes que buscar fuera, está ya en ti. Amén. Es una fe porque dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
O sea, no hay algún creyente que no tenga una medida de fe. Todos los creyentes tienen ya una medida de fe. En el nuevo nacimiento recibes un espíritu nuevo y es ahí donde habita tu nueva naturaleza y la fe de Cristo. Ahí está. Lo que sí tenemos que hacer es usar nuestra fe. Dios nos ha dado esa fe y tenemos que usarla. En el Antiguo Testamento hubo un caso de Eliseo y la mujer viuda. El profeta le dijo: declárame, ¿qué tienes en casa? Y esta viuda le dijo: no tengo nada en casa. Porque el profeta le dijo nuevamente, le dijo: declárame, ¿qué es lo que tienes? Y esta mujer viuda, ya iba a venir el acreedor a llevarse a sus hijos por una deuda que había dejado su marido. Esta mujer le dijo al profeta: no tengo nada. Así hay muchos creyentes que creen que Dios no les ha dado nada y que ellos tienen que buscarlo. Cuando Dios ya nos ha dado, hermano, la escritura dice que en Filipenses 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz, para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Por causa de Cristo Jesús, Dios ha puesto todo el bien en nosotros, pero nuestra fe a veces no es eficaz, no hay resultados en nuestra fe, porque carecemos del conocimiento de todo lo que Cristo Jesús ha logrado para nosotros a través de su obra. Si tú empiezas a conocer realmente la obra de Cristo, eso te va a permitir que tengas las creencias correctas para que tú puedas usar. Si David usó una piedra, Moisés usó una vara, Dios nos ha dado la fe para que podamos usarla. Y tenemos que usarla todos los días de nuestra vida, hermano. El que ha nacido de nuevo vive en razón de su fe, hermano. Tú no puedes creer a menos que escuches la palabra de Cristo. Tenemos que escuchar la palabra de Cristo, porque las palabras de Cristo llevan fe. Hay que escuchar la palabra de Cristo para que puedas usar tu fe. Todos los días escuchemos palabra de Cristo. No estemos escuchando condenación, juicio. Eso no es evangelio. El evangelio tiene que ver con la persona de Cristo. Cuando escuchas la palabra de lo que va, eso te va a permitir de que tú puedas manifestar o usar eso que crees y puedas andar en la vida cristiana. Eso te llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No estarás luchando contra el pecado, contra la enfermedad, contra la carencia económica, porque tú te mueves en fe. En fe andamos, no por vista. Amén. Hay que hablar la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Cristo y hablamos la palabra de Cristo. Es eso. Escuchas la palabra de Cristo y hablas la palabra de Cristo. Es un día a día, un día a día. Y vas a ver, hermano, ahí no vas a estar diciendo: me duele aquí, esta enfermedad no me quiere dejar. No estarás declarando eso. O no tengo trabajo, para mí se han cerrado las puertas. No estarás declarando eso. Y un hijo de Dios no puede estar declarando eso. Un hijo de Dios tiene que hablar fe. Amén. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Dios. Agradecemos a Él por su palabra bendita que nos ha dejado. Agradecemos a Él por lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para nosotros. Ha traído bendición para nuestras vidas. Bendecimos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, te voy a guiar ahí en una oración. Ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. Gracias por todo lo que me ha sido dado a través de tu obra ahí en la cruz. Gracias porque en esa cruz tú has dado tu vida por mí, has derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados.
Gracias por haber perdonado mis pecados. Y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos. Declaro a Jesús como el Señor de mi vida. Lo recibo en mi corazón, reconociéndolo como el Señor, como mi Señor y mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia cristiana. Ahí donde está, no podemos dejar de congregarnos. No podemos vivir al margen de una iglesia. La iglesia son toda la comunidad de creyentes, hermano. Cristo murió y viene por una iglesia. Dile, amado Espíritu Santo, guíame a una iglesia donde pueda conocerte, donde pueda aprender más de ti. Él lo va a hacer. Si tú le pides, Él te va a guiar a una iglesia cristiana. Voy a orar también por la salud. Cristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa, dice, y por su llaga fuisteis sanados. Si tienes algún problema en tu salud, declara esto: por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Amén. Vamos a declarar ahí donde estás, declara: por la llaga de Cristo estoy sano, mis riñones están sanos, mi hígado está sano, mis pulmones están sanos, mis huesos están fuertes, mi piel está sana, mi visión, mi audición está sano, mi sistema inmunológico está bien en mi cuerpo, todo funciona bien. Por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Decláralo, ahí donde estás, declara. No solamente es un asunto de creer, hemos dicho que tenemos que hablar. Amén. No es solamente de que sí, yo creo en mi sanidad y no hablas, no. Es un creer y un hablar. Amén. Declara, por la llaga de Cristo estoy sano. Por la llaga de Cristo estoy sana completamente, desde mis cabellos hasta la planta de mis pies. Está sano mi visión, audición, está sano mis huesos, está sano mis riñones, pulmones, mi hígado, mi vesícula, mis páncreas, está sano mis funciones cerebrales. Así lo creo, así se ha hecho. Amén. Te agradecemos, Dios, Papá, en el nombre precioso de Jesús, por tus bendiciones, por tu amor que nos has mostrado. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.